Del día de hoy. Entonces, vamos a ver otras dos funciones, que es la de índice y coincidir, y pues vamos a ver que también realiza búsquedas de datos, pero pues tiene su propio comportamiento, en este caso para buscar información. Bien. Recuerden que pues hay una guía donde nos cuenta cuáles son los temas en general. Hay información sobre los temas. Aquí hay unos archivos de búsqueda en documento PDF. También es documentación pues de apoyo para el proceso. Por aquí también hay unos videos que nos cuentan pues algunos ejemplos de cómo utilizar unas funciones, ¿sí? Para que también lo tengan presente. Y al descargar el taller que está aquí en esta parte de apropiación de saber, em, recuerden que pues toca subirlo ya resuelto y toca subirlo aquí a la donde dice actividad de entrega. Este sería el enlace para subir la actividad. Entonces, descargan el taller número 2, realizan la actividad. De igual forma, después de esa actividad hay una evaluación. Entonces, estas evaluaciones se van a presentar en todas las unidades. Hay que entrar a esta evaluación de cada una de las unidades y contestar. Esas evaluaciones son como unas 4 preguntas más o menos, no es que sean tampoco muchas. Y el tiempo pues es bastante amplio para que lo puedan contestar. Entonces, no se les olvide también realizar las evaluaciones de cada una de las unidades, que es bastante importante. Bien, esos son los elementos que hacemos pues en cada una de las unidades. Sin embargo, pues les recuerdo que eso es como lo que tenemos que realizar eh, y entregar cada una de en cada una de las unidades. Bien, no sé si alguno tenga alguna pregunta en este aspecto. Pues hasta el momento ya creo que se han familiarizado. No creo que haya algún problema. O si tienen algún problema, pues me indican. Bien, ok. Entonces, vamos a continuar entonces con nuestras búsquedas. Vamos a hacer unas nuevas búsquedas. Voy a abrir aquí mi archivo de ejercicio. En este caso, por aquí habíamos hecho un ejercicio la clase anterior, que habíamos quedado haciendo este ejercicio eh, con esta tabla, con esta información, y habíamos hecho unas búsquedas. Habíamos hecho una búsqueda basada en este rango que se llama productos o en un rango y con el nombre de la tabla también. Esas son algunas diferencias, utilizar rangos, utilizar nombres de tablas. También es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y pues hay unas pequeñas variaciones en hacer ese tipo de búsquedas, pero pues no es nada del otro mundo. Eh, Recordarles que esa fórmula pues requiere un valor buscado, en este caso la que habíamos visto anteriormente. ¿Dónde lo vamos a buscar? Que en este caso es productos o el rango de productos que tiene ahí. Eh, Aquí es la columna que voy a traer o de dónde voy a traer la información. En este caso se refiere a una columna, ¿sí? O a un indicador de columna. Y esta palabra que la podemos reemplazar también por un cero es la coincidencia, ¿sí? Tiene que ser exactamente lo que yo busco. En este caso, pues 2021 es lo que estábamos buscando aquí al inicio. Bien. Entonces, esta fórmula de búsqueda es una de las más comunes, no es la más eficiente, pero bueno, hace lo que tiene que hacer realmente y nos sirve, pues, o es muy útil a la hora de hacer este tipo de trabajo. Bien. También vamos a buscar H, que es otra forma también de utilizar la fórmula buscar, pero con la H es una búsqueda en las columnas. Esta búsqueda la hace más en las filas o basado en la fila izquierda. ¿Sí? Esa es la característica. En esta fila izquierda es donde se va a basar. Bien, eso es lo que vimos entonces la clase pasada con varios ejercicios. En este caso vamos a ver una función que se llama coincidir. Bien. Coincidir básicamente lo que hace es localizar información, ¿sí? Localizar información que estamos buscando. Entonces necesitamos algo que yo quiera buscar dentro de esa información, dentro de ese rango de búsqueda. Y aquí lo que nos va a traer no es esa misma información porque es la que estamos buscando, sino nos va a traer es la posición, ¿sí?
dónde está ubicado, o sea, nos va a traer una posición, ¿sí? A veces necesitamos ubicar esas posiciones. Si ustedes se acuerdan, en la fórmula buscar H nos basamos en posiciones. Ahí no es tan fácil hacer la búsqueda porque necesita la posición. Entonces, con coincidir y buscar H, pues se puede hacer una búsqueda más eficiente. Ahí sí, buscar H, pues necesitaría este coincidir. Sin embargo, el coincidir se puede utilizar para otras cosas. En este caso, pues las posiciones me pueden servir para otro tipo de trabajos. Bien, entonces, vamos a tener aquí la información donde voy a buscar. Ese es el rango de búsqueda. También puedo hacer rangos con solo columnas, una sola columna, ¿sí? Eso también es factible. Eh, para hacerlo un poquito más preciso, yo les recomendaría que cuando utilizaran rangos, los utilizaran, por ejemplo, en columnas y los tuvieran definidos. A veces los rangos son los que nos juegan alguna mala pasada, porque los definimos mal, porque son, bueno, la fórmula de pronto no se ubica si el rango es demasiado grande, si es una matriz gigante, entonces ya es un poquito más complicado. Entonces, en este coincidir, como es bastante sencillo, pues lo podemos utilizar una columna. Por ejemplo, esta columna que aparece aquí con descripción. Vamos a suponer que estos son los encabezados, ¿bien?, de la información y vamos a utilizar, por ejemplo, esta columna que está aquí, que se llama descripción o que está la descripción de algunos artículos. Bien, eso es lo que vamos a utilizar. Ahí vamos a buscar un artículo determinado. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que esos artículos pues sean únicos, digámoslo así, o tengan el nombre único porque la búsqueda también la hace desde la parte superior. Y cuando encontremos el artículo, en este caso el que tengo aquí seleccionado, que es el que estoy buscando, pues él me va a devolver la posición. Bien, me va a decir dónde está ubicado. Recuerden que Excel es bastante, o utiliza bastante las posiciones. Él utiliza mucho las filas, las columnas. Esas referencias son muy utilizadas en Excel. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo acá es ubicarnos en una posición y devolvernos pues una referencia de eso que estamos buscando. La referencia que sería la posición exacta. Bien, ¿cómo sería aquí la función? Aquí ya hay una función hecha, sin embargo, ahorita la volvemos a hacer. Está la palabra coincidir, que es la función que estamos viendo, ¿sí? La matriz, bueno, primero la búsqueda, lo que estamos buscando, el valor buscado, que es bastante importante. A mí me gusta esta barra de fórmulas porque la barra de fórmulas, pues cuando voy seleccionando la fórmula me va diciendo cómo es la estructura. Entonces, también es una guía por si la necesitan también observar. El valor buscado es lo primero que voy a colocar, la matriz donde lo voy a buscar, ¿sí? Y aquí el tipo de coincidencia, ¿sí? Ese es el tipo de coincidencia que también nos es muy familiar con la fórmula buscar. En este caso están utilizando el cero, ¿sí? Entonces, una coincidencia exacta. Bien. Están buscando lo que está en la celda de arriba, que es bueno, el ejemplo que aparece ahí, que es portátil Lenovo. Y en una matriz que es esta columna de descripción, y la coincidencia pues tiene que ser exacta. Entonces, en este caso me está devolviendo la posición número 6. Si yo empiezo a contar teclado, memoria, tarjeta, board, disco y portátil, pues está la posición número 6 de la matriz. Bien. Entonces, ahí es cuando él me devuelve pues la posición número 6. Esa es lo que me devuelve, posición, básicamente, para saber dónde está ubicado, en qué posición. O en qué, en este caso, la posición, si ustedes se dan cuenta, es la posición de la fila. Bien. Pues me devuelve la posición de la fila. Eh, entonces es bastante sencilla este coincidir. Bien. Vamos a hacer una prueba aquí de una búsqueda, ¿sí? Esta posición que tenemos acá, o esta fórmula la vamos a escribir para ver pues cómo funciona. Aquí del lado derecho yo tengo una lista, ¿sí? Recuerden que las listas pues nos sirven para colocar los productos, nos sirven para eh, crear validación de datos, ¿sí? O crear una lista desplegable, como aparece acá, para seleccionar producto. Entonces eso nos facilita el trabajo. Simplemente es algo que ya pues
ustedes conocen. Simplemente es para cambiar aquí el dato pues más fácil y que veamos los cambios de posición. Bien, entonces voy a hacer aquí el coincidir. Voy a empezar a escribir aquí coincidir. Miren que aquí hay una variación nueva que es coincidir X. Estas fórmulas, si se han dado cuenta, la mayoría de las cosas nuevas tienen una X al final. Entonces la están tratando de diferenciar las fórmulas más nuevas con esa X. Es algo pues que parece o es muy común con las formas que están saliendo, las fórmulas que están saliendo más nuevas. Bien, entonces vamos a buscar un valor. ¿Dónde tenemos escrito el valor? Lo tenemos escrito en la celda que está aquí amarillita, en la parte superior. Le digo que busque lo que está en I3. Y en este caso le digo cuál es la matriz. Recuerden que ya a la matriz se le puede colocar un nombre o simplemente se puede seleccionar. Entonces voy a seleccionar aquí la descripción. Bien, esa es la matriz donde voy a hacer la búsqueda. Y después me dice coincidencia exacta. Aunque aquí sí hay unas variaciones en las coincidencias, ¿sí? Que es el 1 y el -1. Ahí dice pues que el 1 es un valor menor que y el -1 es un valor mayor que. Entonces es como una comparación pronto si estamos buscando números. Pero en este caso, pues casi siempre lo que hacemos son buscar cosas exactas. Como les decía, en buscar B casi siempre buscamos es eh, que nos muestre lo que estamos intentando encontrar. Entonces vamos a colocar aquí coincidencia exacta y aquí terminamos la fórmula. Entonces, la posición de la fila donde está el portátil, el Lenovo N3400, pues es la posición número 6. Si contamos aquí, teclado es 1, memoria 2, tarjeta 3, board 4, disco duro 5, portátil Lenovo 6. ¿Listo? Bueno, voy a hacer una variación. En este caso del rango, ¿sí? Voy a tomar ahora la descripción. ¿Listo? Voy a ampliar el rango hacia arriba. En este caso voy a tomar desde descripción hasta el último producto. ¿Sí? Y voy a mirar qué pasa. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya no nos está mostrando la fila como la 6 o la posición de la fila 6, sino ya es la 7. Entonces, dependiendo de la selección que yo tenga, recuerden que yo empecé aquí con el título descripción. ¿Sí? Empecé con teclado, sería 2, memoria 3, tarjeta 4, board 5, disco duro 6 y portátil 7. ¿Sí? Él cuenta posiciones de su selección. Entonces, si van a seleccionar los títulos, pues no se les vaya a olvidar que el título también cuenta. Si no seleccionan el título, pues eh, ahí sí empiezan a contar desde que esta es la primera fila. O donde dice teclado, pues sería la primera fila. Entonces no se les vaya a olvidar que es la selección, también es supremamente importante a la hora de volver una posición. Y sí, si usted cuenta desde arriba, pues sí, está en la posición número 7. Puede ser que usted solo cuente desde teclado, pero pues su selección hizo que incluyéramos a descripción o el título de descripción dentro del conteo. Esa es una de las cosas que uno puede probar también. Puede ser que usted vea que por algún motivo está desfasado en una posición, pues simplemente cambia el rango y hace una selección pues poco más adecuada. En este caso no sería F2, sino sería F3. Bien, y ahora sí nos está devolviendo la posición. Bien, entonces, esa es una forma también de hacer la búsqueda. ¿Para qué yo tenía aquí la lista desplegable? Pues puedo pasarme a otro producto y automáticamente mi función cambia. Entonces, en este caso me dice que la tarjeta de TV está en la posición número 9. ¿Sí? Entonces, 6 es el portátil, el otro portátil es 7, memoria RAM es 8 y tarjeta sería 9. Entonces, eso es una de las formas de utilizar coincidir. Bastante sencilla porque pues, lo que hace es devolverme una posición. ¿Sí? Eso no es que sea eh, tan extensa la fórmula de buscar, simplemente pues se devuelve una posición. ¿Bien? Para que lo tengan presente. No es bastante sencilla esta fórmula realmente. También se puede hacer búsquedas en otras partes, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta fórmula que tengo acá, estoy buscando en la columna precio.
estoy buscando un valor. Entonces le estoy diciendo un valor pues muy exacto. Yo le puedo decir que ese valor pues lo tenga en una celda aparte, ¿no? Vamos a decirle que ese valor, por ejemplo, lo tenga aquí en la parte superior, ¿sí? En esta celda I7, y ahí ya pues podemos escribir los valores que necesitemos. Voy a colocar aquí un color amarillo y voy a escribir, vamos, esperemos que no se repita, inicialmente. Voy a escribir aquí 18.000. Me dice que el 18.000 lo encuentra en la posición número 2 de la matriz, de la selección que yo hice, del rango. Bien, miremos a ver si aquí hay un valor similar, o si no, lo voy a colocar. Voy a colocar aquí este. Le voy a cambiar a la cámara por ese valor de 52.000. ¿Listo? Y voy a hacer la búsqueda. Voy a colocar aquí 52.000. Entonces miren que él cogió la búsqueda, empezó a buscar la posición, encontró la posición número 10, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues como él ya hizo la búsqueda y encontró la posición, pues no tiene en cuenta el 52.000 de abajo. Entonces recuerden que esta búsqueda también se hace eh, desde la parte superior. El primero que encuentre la parte superior, pues es el que va a encontrar. ¿Listo? Ese también funciona pues muy similar en la búsqueda o en la forma de buscar a las fórmulas anteriores, como la de buscar B. Esa es una de las características para que la tengan en cuenta. Bien, la otra fórmula, o la otra función, perdón, se llama índice. En esta función de índice, eh, básicamente tenemos es una matriz o tenemos un rango de búsqueda, ningún problema. Aquí en este caso lo vamos a hacer con una tablita que ya está creada. Ahorita les muestro cuál es el nombre. Y él va a encontrar o va a utilizar ciertos datos. Lo más común es utilizar, por ejemplo, las filas y las columnas, o simplemente con la posición, pues él ya puede hacer una búsqueda. Ella es un poquito más eficiente porque él puede funcionar eh, con filas y columnas, ¿sí? Yo ya le puedo decir, vaya, búsqueme lo que está en la fila tal, columna tal, y él hace esa operación. ¿Bien? Entonces, él también se puede basar en esas dos posiciones. Algunas búsquedas un poco más sencillas se pueden modificar con esta función y simplemente se le puede decir, por ejemplo, en la fila. Búsqueme lo que está en la fila tal, ¿sí? O en la posición tal y usted encuéntreme los datos que estoy buscando. ¿Sí? Él es un poquito más eficiente a la hora de hacer búsqueda. Entonces, a la hora de hacer ejercicios, eh, se van a encontrar que índice pues es mucho más eficiente. Y por supuesto aquí lo podemos combinar con otras cosas como coincidir. Este también funciona en conjunto con las fórmulas, con la fórmula anterior que estábamos viendo. Bien, aquí es una tabla. Voy a mirar aquí el nombre de la tabla. La tabla se llama cliente. ¿Sí? Ese es el nombre de la tabla. Simplemente me coloco en cualquier celda de la tabla. Voy a diseño de tabla que está en la parte superior. Y en la parte izquierda dice cuál es el nombre de la tabla. Entonces, la tabla ya sabemos que se llama cliente. Y esta vez no estamos creando rangos, estamos diciéndole que haga la búsqueda en cliente. ¿Listos? Bueno, si utilizamos coincidir, en este caso, eh, también se puede utilizar para buscar una posición de fila, ¿sí? Digamos que esta coincidir, pues, es algo que podemos relacionar. Y en índice, pues vamos a necesitar ese coincidir, ¿sí? Vamos a suponer que ya hicimos el coincidir, encontramos la posición número 4 o del pedido, bueno, en este caso es el mismo 4, pero encontramos un pedido, ¿sí? O una posición de un pedido, eh, y esa posición de ese pedido, eh, pues la necesitamos para buscar quién es el cliente de ese pedido. Entonces, buscamos primero el pedido, sabemos cuál es la posición dentro de la información. En este caso, pues da la coincidencia que es la posición número 4 de la tabla, y después traemos el cliente que corresponde, o la información que necesitemos posteriormente. ¿Listos? Entonces aquí nos podemos basar en el índice que podemos sacar con coincidir. Bien, vamos a ver la fórmula entonces. La palabra índice
la tabla, en este caso es cliente, ¿sí? Y la celda J4 es donde yo escribí la posición. Entonces, aquí escribo la posición, que es el número 4. Lo que está a continuación es lo que quiero que me traiga o dónde está la columna que quiero que pues extraiga la información de ahí. Y en este caso, pues la tabla solo tiene dos columnas, ¿sí? La columna 1 sería pedido y la columna 2 sería cliente. Entonces, si yo quiero traer el cliente, le diría que es la columna número 2. Puedo decirle que haya otra columna 3, o puedo decirle que busque en la columna 3, pero pues recuerden que la tabla solo cubre hasta dos columnas en este caso. Por supuesto me va a salir un error. Entonces, si me llega a salir un error por este dato, por la columna, puede ser que yo le esté diciendo pues mal el número de la columna, ¿sí? Simplemente empiezo a probar. Entonces empiezo a probar, bueno, ¿qué me daría en la 1? Me tiene que dar el dato del pedido. ¿Qué me daría en la 2? Pues el dato del cliente. Entonces, esos son los datos que vamos a mirar acá. Voy a borrar aquí la fórmula, por supuesto, y la vamos a escribir. Entonces, voy a traer el cliente. En este caso, la tabla es muy sencilla, solo tiene dos columnas. Entonces, voy a utilizar índice. ¿Sí? ¿Listo? Aquí me dice matriz o me dice referencia. ¿Listo? ¿Por qué me dice esas dos opciones o por qué me está diciendo esas dos opciones? Porque digamos que hay dos formas de buscar con la palabra índice. Bien. Pero no se preocupen que es bastante sencillo. Se utiliza más una que la otra, pero bueno. En este caso, me dice que utilice una matriz. Entonces recuerden que la matriz que yo estoy utilizando aquí es cliente. ¿Sí? Ese es el nombre de la tabla, cliente. Y me está diciendo que tenga un número de fila. Entonces, si lo vamos a combinar con coincidir, que te lo tenemos en la parte superior, en la celda amarilla, ya sabemos que la posición de la fila es 4. Entonces, pues, digamos que podemos utilizar eso. Sin embargo, pues yo también lo puedo escribir. Yo puedo escribir el número de la fila. Digamos que vamos a buscar, bueno, por ahora el mismo cliente. ¿Listo? El número 4. Bien. Punto y coma, el número de la columna que quiero traer. Entonces, recuerden que tenemos dos columnas. En este caso quiero traer pues el cliente y está en la columna número 2 y cierro paréntesis. ¿Listo? Bastante sencilla esta fórmula. Índice, cliente que es la tabla, 4 que es la posición de la fila y 2 que es la columna. Entonces eso sería con fila y columna. Y en la fila pues va a cuenta la posición número 4, ¿sí? Aquí está la posición número 4, cuenta la columna número 2 y lo que esté en ese cruce entre la fila 4 y la columna 2 pues es lo que me va a traer. ¿Sí? Él ya no me devuelve, eh, como casi coincidir, no me devuelve la posición, sino que me devuelve el contenido, ¿sí? De lo que está en ese cruce de posiciones. En el columna 2, posición 4. ¿Listo? Eso es lo que me va a devolver. Bien, entonces esta búsqueda también es bastante importante tenerla en cuenta eh, para que también hagan la prueba con este índice. ¿Sí? Lo hagan pues bastante sencillo, pueden hacerlo así como lo estoy haciendo, ¿sí? Y aprovechen pues esa búsqueda y tratar de entender pues qué es lo que está haciendo. Puedo, por ejemplo, probar en vez de que me traiga la columna 1, perdón, 2, que me traiga la columna 1, ¿sí? Y ver cuál es el resultado. Entonces miren que me está trayendo eh, el 4 que está en ese cruce de posiciones, ¿no? Fila 4, columna 1. ¿Bien? O puedo probar de pronto, no la posición, digamos que, o esta posición que tenemos en la posición número 4, en la fila 4, podemos estar probando, por ejemplo, en la posición 1. Aquí me está trayendo el número 1, que es el pedido. ¿Sí? Si quisiera buscar el pedido. En el caso del cliente es la columna número 2, entonces traería empresa ABC, que es un ejemplo que aparece ahí. Entonces, esa guía con filas y columnas, pues es bastante importante. Y esa es una forma. ¿Sí? La otra fórmula
o la otra forma de utilizar el índice es basado en un rango. ¿Sí? En este caso, voy a seleccionar aquí esta fórmula que dice pedido T3. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, es un rango. ¿Sí? Aquí me está diciendo hay un rango. El rango está incluido con el título de pedido. Entonces, aparece el encabezado pedido y crea un rango sobre una columna. Entonces, también puede hacer esa búsqueda de esa forma. Le estoy dando la posición, ¿sí? En este caso el número de la fila, y pues aquí no es que necesitemos mucho porque es una sola columna, entonces pues decirle que la busque en la columna 1 pues estaría de sobra. Y aquí no hay necesidad porque el rango pues simplemente eh, está pues bastante reducido, ¿sí? Es una sola columna, entonces aquí pues ya es diferente. En este caso solo la fila, ¿listo? Si ustedes se ponen a mirar, recuerden que estamos tomando el encabezado pedido, ese sería la 1, donde está el 1 sería la 2, donde está el 3 sería la 3, donde está el 3 sería la 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí, acuérdense que tenemos que contar desde el título. Y eso pues me diría que es la posición número 5 la que yo tengo que traer. O lo que esté en el cruce, ¿sí? De ese rango en la fila número 5. En este caso es el mismo 4. Bien. Y miren que allá abajito pues me trae el número 4, aquí donde dice índice con rango. Entonces son dos formas de utilizar ese índice. Cada una pues por supuesto me va a decir algo pues muy especial en este caso en la forma de búsqueda. Puede ser que yo me equivoque y haga la prueba también. Voy a decirle por ejemplo que, bueno, con índice de columna, en el que estábamos probando. Que yo le diga que me traiga la columna 3. Si ustedes se dan cuenta, ahí solo existen dos columnas. La 3 pues no debería funcionar. Y efectivamente, pues miren que me da un error y me dice que hay una referencia que él no entiende. Entonces, él no entiende por qué yo estoy apuntando en una tabla de dos columnas a la tercera columna, que no existe, ¿sí? O que no está cubierta dentro de la tabla clientes. Ese es algo que puede llegar a pasar también. Simplemente usted le cambia el dato, lo reduce por ejemplo, por lo general y pues mira también qué pasa. Y aquí ya pues tenemos el dato que necesitamos. Bien, voy a colocar aquí otro número por aquí. El coincidir ya está funcionando, él busca la posición de ese número 8 y el cliente que tenemos aquí abajito pues se basa en lo que nosotros busquemos, en coincidir. eh, y aquí pues lo podemos poner a funcionar con ese otro dato. Entonces voy a colocar aquí el número de la fila, que lo busque de acá. Bien. Entonces me dice que la posición número 8 es una empresa que se llama Icollantas. Entonces cada vez que yo cambie aquí el numerito, eh, voy a colocar aquí por ejemplo el 11, ¿sí? Posición, pues la posición de la fila es la que me bota la fórmula a coincidir. Índice si me da pues un valor muy específico o un contenido de esa posición. En este caso la posición 11 pues esta está en teoría esa empresa que dice Asís, Obras y Servicios SAS. ¿Listo? Esa es básicamente lo que funciona o cómo funciona la función índice. Bien. Esta sí es cruce de filas, columnas o una fila dentro de un rango. Cualquiera de las dos formas funciona en índice. Bien, si tenemos algún problema con las funciones, como les había dicho anteriormente, eh, Microsoft tiene pues las indicaciones de cómo funcionan sus fórmulas, sus funciones, y ellos me muestran cuál es la función índice y cómo funciona. En este caso, miren que aquí hay un videito, hacen un ejemplo de cómo funciona la índice, ¿sí? Y por aquí, pues por supuesto, me cuentan más cosas. Me cuentan, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una búsqueda en una matriz, como en la tabla que estábamos buscando, ¿sí? Cómo es la sintaxis y qué es cada uno de los elementos
que contiene la sintaxis. A veces no utilizamos unos. Aquí en este caso, lo que sí utilizamos es obligatorio y lo que a veces utilizamos, pues no necesariamente pues tenemos que utilizarlo, se vuelve opcional. Bien, entonces sí van a encontrar algunos daticos dentro de la sintaxis que son opcionales, no necesariamente usted tiene que colocarlos. ¿Sí? Y hay mucha gente pues que no los utiliza nunca, pero sin embargo pues son cosas que uno también pues encuentra acá. Hay unos ejemplos de cómo con esta tabla, por ejemplo, que está aquí, podemos utilizar esta fórmula y el valor que nos tiene que encontrar, salir pues es este. Si yo utilizo estos valores de datos que están aquí, bastante sencillos, pues el resultado de esta búsqueda tiene que ser peras. Entonces, datos, este es el rango. La segunda fila, que es la fila en este caso, miren, fila y columna. Entonces me está diciendo fila y columna. En este caso, fila 2, columna datos. Entonces ahí encontramos peras. Esa es una forma de búsqueda. Y la otra forma, pues es que como lo que estábamos viendo con una referencia, por ejemplo, de una columna, y también pues tiene su forma de escribir. Entonces, esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces o no alcanzamos o no vemos o pues sería esto bastante extenso ver todas las fórmulas, pero hay fórmulas que nos pueden apoyar con estos ejercicios, ¿sí? Bastante sencillos y ya pues uno la puede entender. eh, por si de pronto van a buscar alguna fórmula diferente a la que podamos ver acá. Aquí está la de coincidir, ¿no? También cómo se utiliza. Ah, bueno, eh, aquí en la parte inferior de todas las funciones siempre están las versiones de Excel en las cuales esta función pues eh, tiene efectividad o sí, o está diseñada para esas funciones. Entonces, a veces, como pasa con buscar B, eh, pues nos cambian la palabra, ¿sí? Y en nuestra versión, pues no es compatible esa palabrita, así que aquí también nos puede contar eso. Que afortunadamente coincidir, pues sí la utilizamos en muchas versiones. ¿Sí? Bueno, a partir de la versión 2007, realmente. Las versiones anteriores, pues no tenían esa palabra coincidir. Las demás, pues sí utilizamos coincidir. Bien, esas referencias no se les olvide que también son importantes. Por si de pronto quieren aprender alguna otra función diferente, de tantas que hay en Excel, pues esta es una guía para verificar las funciones. Bien, bien no sé si hay alguna pregunta de este funcionamiento. eh, mientras que yo abro por aquí un taller para mostrarles cuál es el taller de la unidad 2. Si hay alguna pregunta me cuentan. Bueno, en este caso el taller 2, no se les olvide que la primera hoja es la de instrucciones. ¿Listo? Siempre hay una hoja de instrucciones y me está diciendo que ingrese a las otras hojas. Ingrese a la hoja práctica remisión. Por aquí la primera hoja es la primera práctica remisión. Paso a paso, bueno, desarrolla el paso a paso, lo indicado en los dos videos. Vamos a ver aquí la práctica remisión. Miren que aquí abajito tiene un video, ¿no? Y por aquí abajito tiene otro video. Entonces nos está diciendo cómo solucionar esta tabla que aparece acá. Bien. Entonces nos va contando cómo vamos haciendo con esta simulación de un pedido o de una factura. Bien. En este caso de la simulación de este pedido de una factura, pues eh, también nos tiene unas indicaciones, ¿sí? Y nos está diciendo pues qué es lo que debemos utilizar aquí, ¿sí? Algunas funciones no sé si las habremos visto, de pronto esta función sí creo que la vimos como en la descripción de funciones muy general, no con una explicación, pero esa función se llama hoy, ¿sí? Hoy es una función bastante sencilla que solo trae la fecha de hoy. Entonces, en esta celda, básicamente lo que haríamos es colocar igual hoy. Hoy no necesita argumentos, no necesita nada entre paréntesis. Entonces, simplemente con hoy abrir y cerrar el paréntesis ya funciona. Y hoy es la fecha de hoy. ¿Bien? Esos son elementos también que hay que guiarnos, qué es lo que dice exactamente.
Por ejemplo, aquí ya dice que clic en el menú datos, ¿sí? O que hagamos una validación de datos, ¿sí? Y pues debemos traer pues una serie de datos a esta celda que se llama remisión. Por aquí también hay unas tablas, miren que también hay información que tenemos que tener en cuenta eh, para este tipo de trabajos. ¿Listos? Aquí pues miremos otro por aquí, mira que aquí utilizamos un buscar B, por aquí utilizamos otro buscar B, otro buscar B, otro buscar B, otro buscar B. Todos estos son buscar B, para que los tengan presentes. Bien, ¿dónde está la fuente de datos en este caso? Es una hoja que aparece aquí al lado, que se llama práctica fuente de datos. Entonces miren que aquí aparece una tablita con información, por aquí aparece otra tabla y por aquí aparecen unos clientes. Entonces, esa es la información que nosotros necesitamos eh, dentro de estos formatos. Eh, Voy a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que este es el de clientes, ¿sí? Miren la fórmula, dice que está buscando un dato que está en F6. En este caso es F6 es para, ¿sí? Bueno, eso lo podemos escribir ahorita para no. Es realmente como un dato de una empresa, ¿sí? Bueno, aquí traemos o buscamos esos datos en clientes, ¿sí? Y traemos pues unos datos específicos. Recuerden que estamos utilizando clientes en este caso. Miren que aquí aparece los clientes, ¿sí? Aparece un número de identificación de esa empresa, un contacto, ¿sí? Y un nombre. Entonces, básicamente necesitamos es como la columna 4, ¿sí? Basado en el nombre que nosotros estemos buscando acá. Entonces, lo que vamos a traer es la columna o lo que esté en la columna 4, basado en un nombre que es el nombre del cliente. Eso es algo que vamos a buscar aquí. De paso, pues podemos seleccionar los datos, ¿sí? Si seleccionamos los datos y no encontramos información aquí en el cuadro de nombres, pues perfectamente le podemos dar el nombre del rango. No se les olvide que eh, podemos utilizar los nombres de rangos. Voy a colocar aquí cliente o clientes, bueno, como el clientes, le damos enter. Entonces yo ya sé que esta información se llama clientes o la puedo referir como clientes. Aquí voy a traer el nombre, ¿listo? Voy a decirle igual, buscar B. El valor buscado lo vamos a escribir aquí en para, punto y coma. La matriz se llama clientes, la acabamos de nombrar, o el rango lo acabamos de nombrar. La columna que tengo que traer es el 4 y la coincidencia es exacta. Bien. Y ahí ya está la fórmula. Ahorita no nos va a funcionar porque no hay nada en la celda F6, pero ya la voy a presionar aquí. Miren que aquí no está funcionando. Voy a traerme un nombre. Traigamos este que aparece aquí. Lo voy a copiar. A pegar. Solo para hacer la prueba, ¿no? Recuerden que eso también tiene sus propias fórmulas. Pero miren que aquí me dijo que el cliente de esta empresa es Patricia Jiménez. Vamos a mirar aquí. Miren que aquí está la empresa y el cliente efectivamente es Patricia Jiménez. Básicamente es una forma de búsqueda bastante sencilla. Eh, por si de pronto hacen la práctica, hay que probar también, hay que crear rangos, hay que crear pues algunas cosas bastante importantes que se necesitan, pero eso es lo que pues vamos a probar con este taller. ¿Listos? Para que lo tengan presente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, hay que sentarnos a mirar, pues les recomiendo por supuesto que miremos también los videos de apoyo para ir siguiendo acá. Mirar de pronto si toca llenar alguna columna de alguna forma, puede ser con fórmulas de buscar B o con otras, como nos pasó aquí, con una función bastante sencilla que es hoy, ¿sí? Y empezar a mirar pues cada una de las celdas, cómo se llenaría. Siempre recuerden que ahí está la descripción de cómo se llena cada una de las celdas. Bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan, ¿no?
No hay problema hasta ahí. No, profesor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bien, este sí es bastante importante tenerlo en cuenta. Este también es buscar, ¿sí? No se vayan a preocupar por esto porque parece como un formulario que no llega de ningún lado, ¿sí? Pero esto también se puede llenar, ¿sí? Esto es una lista desplegable. La lista desplegable pues tiene que tener un contenido. Miren que aquí nos dice dónde está el contenido. Miren. Defina los nombres de la hoja práctica remisión. Está por aquí. Práctica remisión, o sea que tenemos que hacer esta primero. Y con esto, con este rango que aparece acá, pues llenamos la referencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, cómo se llenan los datos. ¿Sí? Porque aquí miren que está vacío. Lo otro es hacer una fórmula buscar. ¿Sí? Y aquí hay una variación en este formulario, que ahorita lo probamos, que es una función adicional que se llama si-error. Para el que de pronto no la conoce, este es un complemento. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar cómo funciona ese complemento si-error. Este si-error no es de búsqueda, es una condición o un condicional en caso de que a mí se me presente un error. ¿Listo? Ese sí es pues una variación. Lo que sí conocemos es buscar B. O sea que aquí en descripción podemos traer las cosas con buscar B. Y ahora sí, les voy a mostrar qué pasaría en caso de que yo utilizara ese si-error. ¿Listo? Aquí ya sabemos que buscamos una empresa y nos trajo el nombre. Bastante sencillo, es un buscar B. Pero si se acuerdan, cuando yo no tenía nada de datos, él me muestra un error. Ese es el error que en algún momento nosotros no quisiéramos que se viera, no quisiéramos que apareciera ese error. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿qué será el numeral ND? Y usted, cuando hace la fórmula, pues todo usted dice, no, eso no debería aparecer. Independientemente si yo coloco los datos, ¿sí? O no los coloco, o me equivoco, igual no me debería mostrar eso. ¿Sí? En este caso, la fórmula está bien, el buscar B está bien, solo que adicionalmente le voy a colocar un si error. ¿Listo? Eso es como para ocultar más bien el error que aparece acá, en caso de que nosotros no escribamos nada. Entonces voy a colocar aquí si punto error. ¿Listo? El valor, el valor es esta fórmula que aparece aquí. La fórmula está bien, no hay necesidad de quitarla. ¿Sí? La fórmula se ejecuta, digámoslo así. Él hace la fórmula buscar B en caso de que pues, yo le coloque un dato. Pero, ¿qué pasaría en caso de que me genere algún error? Entonces, aquí me dice valor si error. Puede ser que es una operación matemática. Entonces, pues a la hora de sumar esa celda con error, no me va a funcionar. Entonces, yo le puedo decir más bien, bueno, en vez del error, colóqueme un cero. Y cierro paréntesis. Entonces, mire que ahora, en vez del error, me está apareciendo un cero. Y supongamos que esa columna es una columna que es donde tengo que hacer cálculos. Pues los cálculos, si me aparece un error, por supuesto no los va a tener en cuenta. Pero si me aparece un cero, sí los va a tener pues en cuenta los cálculos. Claro, el cero no me afecta al cálculo, ¿no? Por eso es que colocamos un cero, porque no me afecta nada. ¿Sí? Cuando es texto, en vez de este cero, pues digamos que aquí nombre cero, pues no tendría razón de ser. Entonces aquí en vez del cero, colocamos comillas, espacio, comillas y enter. Entonces, no significa que la fórmula no esté ahí. La fórmula está ahí, funciona. ¿Sí? Solo que como me generó un error, pues yo dije, bueno, colóqueme un espacio en vez de mostrarme el error. Entonces, ese sí error lo que hace es ocultar ese error. No es que me solucione los problemas, ¿no? No es que me solucione si la fórmula buscar B está mal. No, simplemente es que él coloca en caso de que falte algún dato, por ejemplo, que yo no he escrito, pues me aparezca algo que me impida que yo vea el error o la referencia de error que muestra Excel. Entonces, en este caso me muestra un espacio vacío. Cuando yo ya llene este dato, que es el para,
que lo voy a volver a llenar con la información que está por aquí. Llenémoslo otra vez con el mismo nombre de empresa para el ejemplo. Pues mire que la fórmula funciona, ¿sí? Bueno, de pronto yo me equivoqué y no le coloqué limitada. Vamos a ver qué hace. Se me olvidó colocarle limitada o LTDA. Entonces, miren que aquí no aparece nada de nombre, ¿sí? Pero no significa que la fórmula no funcione. La fórmula de Fuscar B funciona. El error, pues simplemente el sí error me oculta eh, la facha. ¿Listos? Esa es una variacioncita, pues que no, digamos que en el contenido no la ven, sino ya la ven es aplicándola directamente a este formato. O al formulario que aparece aquí más bien. Este formulario pues tiene su sí error. Para eso es el sí error. No se preocupen que eso es simplemente para tapar el error en caso de que uno no escriba nada. ¿Sí? Bien, aquí en este ejercicio también estamos utilizando videos y estamos utilizando pues digamos los datos de columnas y filas. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros nos basamos en posiciones. Entonces, de acuerdo a las posiciones de las columnas y las filas, nosotros podemos traer información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, mire, ¿podemos utilizar validación de datos? Sí, eso lo podemos utilizar, no hay ningún problema. Las funciones de coincidir para obtener las filas. En la función índice también se puede utilizar. Y esas son funciones pues que ya hemos visto. Y podemos empezar a combinar pues muchas funciones que ya conocemos, ¿sí? Que ya sabemos en algo pues un poquito más complejo. En este caso pues el ejercicio es un poquito más complejo, pero son funciones que ustedes ya conocen. Entonces no se les vaya a olvidar que este es un poquito más complejo. También tiene ayuda, ¿sí? Miren que aquí hay un video, el video 1 y el video 2, también de ayuda, ¿sí? Para que lo tengan presente. Lo mismo pasa aquí con este último ejercicio. Aquí están los datos de la información eh, y utilizamos las fórmulas de búsqueda, en este caso índice y coincidir. Fuera de algunos formatos que aparecen ahí condicionales, pero o validaciones de datos. No sé si de pronto reconozcan algún formato condicional. Recuerden que formatos condicionales lo que hacen es cambiar cosas, hacerlo de forma visual y están aquí en la parte superior. Eh, No es que lo hayamos visto, pero es porque esto es básicamente algo que uno ve en Excel básico. Pero el formato condicional, pues digamos que le puede cambiar, por ejemplo, un color a esta información, ¿sí? De acuerdo a alguna condición. Entonces, este formato condicional es bastante útil. Voy a hacerles un ejemplo aquí rápido del formato condicional. Por ejemplo, con esta, bueno, con toda la información. ¿Sí? Formato condicional, puedo estar creando una regla, en este caso. Y la regla, pues yo le puedo decir qué es lo que me muestre o que me resalte, porque esto es más para resaltar las cosas en caso de que pase algo. Entonces le digo, por ejemplo, la primera, aplicar formato a todas las celdas según valores. ¿Sí? Entonces aquí dice que el valor más bajo lo coloque como en color naranja y el valor más alto lo coloque vamos a colocarlo en color verde, en esas tonalidades. Entonces él va a hacer una diferenciación de todos estos datos que acabo de seleccionar basado en los valores que le encuentra. Él sí lo hace automático. Busca el valor más bajo de todos estos que acabamos de seleccionar, el valor más alto y empieza a colocarles un color. Eso es un formato condicional, es más para resaltar las cosas. Entonces miren que a todo le colocó un color. Los valores más altos son de color verde y los más bajitos son color como naranja o anaranjado. Eso es un formato condicional, ¿sí? Uno de los tantos formatos condicionales que uno puede hacer. Entonces, aquí también lo están aplicando, pero pues digamos que esto es más eh, de un curso anterior, ¿sí? De un curso de Excel básico, por si de pronto
pues no ven que explicamos pues mucho lo de esta parte del condicional. También le puedo decir un valor de celda, ¿no? Colóqueme los valores o colorémelos o resalte los valores mayores que, pongámosle aquí 1.500.000. Y le digo pues que me lo coloque, por ejemplo, con un color de relleno. Colóquemelos de color, eh, este último color. ¿Sí? Aquí nos da una muestra y aceptar. Entonces miren que aquí él coloreó los valores superiores a 1.500.000, ¿sí? Y les colocó un color. Eso es un formato condicional, es más para resaltar. Por si de pronto alguno no lo conocía, pues aquí ya creamos algo que se llama una regla y esa regla dice que en esta información los valores superiores a 1.500.000, pues les coloque púrpura. Le pude haber colocado que el texto pues fuera de color, no sé, rojo. También se puede resaltar de esa forma. Entonces, este es un formato condicional que también es bastante útil y que lo están empleando acá. Entonces, para que también lo tengan presente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Esta unidad, si se dieron cuenta, es, digámoslo así, en funciones, pues termina siendo un poco corta. Pero pues el ejercicio sí es un poquito que toca tenerlo en cuenta y que toca, eh, muchas gracias, Rodrigo. El ejercicio toca tenerlo pues presente, ¿sí? Porque es un poquito a veces dispendioso. Pero no se preocupen que esto es bastante fácil de realizar. Bien. Bueno, voy a mirar aquí un momentico, listo, gracias. Bien, entonces, ahora sí les recuerdo, y de una vez voy a mirar aquí la lista de asistencia para mirar a ver qué me falta. Les recuerdo que nuestra sesión de hoy, que es la del 16, pues con esta ya finalizamos la unidad número 2. No se les olvide que toca hacer el taller de la unidad número 2 y toca presentar la evaluación. Algunos había visto que la evaluación de la unidad 1 no la habían presentado, entonces les voy a pedir el favor que la presenten. ¿Sí? Los temas es los de la unidad 1 y es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces no se les olvide presentar esa evaluación y hacer los talleres o el taller y la evaluación de la unidad número 2, que esa ya estaría pendiente por elaborar, perdón. ¿Listos? Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que hayan tenido problemas de pronto con la plataforma, por si de pronto todavía no han podido ingresar o no han encontrado por dónde subir las cosas o no saben dónde está ubicada la evaluación. eh, Me pueden también preguntar por esa parte. ¿Listos? Bueno, voy a mirar aquí un momentico mientras tanto la asistencia, por si de pronto me quieren hacer alguna pregunta. ¿Tenemos alguna fecha límite? Yo les recomendaría que la fecha límite fuera esta semana, porque si no llegamos a la siguiente y se les acumula el trabajo. Ok, Entonces, ok. sí, yo les recomendaría que fuera esta semana. Digamos que nosotros volvemos a tener sesión el siguiente martes, ¿sí? Que sería el martes 21, pero pues traten de hacerlo antes del martes 21 para para que no se les acumule trabajo. Es más por eso. Eh, Tenemos Ah, un límite, perdón, dime. no, sí, te iba a decir, Freddy, que el día martes 21, al menos en Beltec Chile, varias personas tenemos una actividad todo el día y no creo que podamos estar conectados. Entonces no sé cómo podemos recuperar esa o bien la vemos en video. Esa era la consulta. Bien, pero entonces aquí serían todos o solo algunos o porque si tú dices que ven el video, pues yo puedo conectarme con los que estén disponibles y hacer la clase normal y ustedes miran el video. Debiese ser como la mitad, porque tenemos una actividad y nos dieron dos grupos, así que un grupo va el día lunes y el otro grupo el día martes. Así que estadísticamente debe ser como el 50%. Bueno, pues si ustedes quieren, yo hago la sesión con esas personas que se conecten. Igual acuérdense que yo hago la grabación y Sí. ustedes después la pueden volver a mirar. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, creo que vamos a tener que hacer eso, de ver la grabación. Listo, no hay ningún problema, tranquilos. Entonces,
Yo hago la sesión igual, no se preocupen. De pronto sí, pues me recuerdan, puede ser el jueves, eh, los que estuvieron en esa actividad y yo los coloco como si hubieran asistido acá. ¿Listo? No se preocupen que Listo, yo los anoto gracias. acá. Ese día, pues, no, como no los voy a ver ahí, pues no los anoto, pero el día jueves, pues sí, ya los anoto. ¿Listo? Ya ustedes me recuerdan, profe, no se le olvide que el día martes estamos en una actividad, entonces colóqueme el OK y yo le coloco el OK, tranquilos, no hay ningún Bueno, problema por eso eso. vamos a hacer, gracias. Bueno, en cuanto a las actividades, bueno, lo otro que sí les recomiendo es que, pues como les había dicho en la primera sesión, a mí me piden un informe de ustedes prácticamente hoy por la tarde, yo casi siempre me extiendo hasta el viernes en la mañana. Pues y aquí me toca contar si ya hicieron la actividad 1, si ya hicieron la evaluación 1, si están entrando a la plataforma. Entonces a veces, pues ese es el informe que a veces me piden a mí que lo presente. Entonces sí les recomendaría que fueran al día con las acciones, con las tareas y con los talleres y con todo ese tipo de cosas. Porque pues al pasar el informe yo, lo que ve ahí en la plataforma, pues es lo que yo voy a informar. ¿Listo? Para que no se atrasen tampoco en las cosas. Es por lo que le piden. Yo por lo general no pido, no presiono con eso, sino hasta prácticamente los últimos días. Pero pues en la empresa sí me está pidiendo ese informe. ¿Listos? Entonces, por eso, recomendación, pues traten de estar, si vemos esta semana un tema, pues hagan la actividad esta semana. Tienen varios días para hacerlo. Bueno, vamos a ver qué más me falta aquí. Si hay alguna otra pregunta, no sé si me quieran contar. Jessy está por aquí. Sí, ya está por aquí. Marco, vamos a colocarlo. Similiano ya. Paul ya. Rodrigo. Rodrigo por acá. Y Sebastián. Bueno, listos. Si falta alguien me avisa. Bueno, por ejemplo, miren que aquí yo, no sé si se acuerdan que Marcelo nos contó que tenía un viaje. Entonces, pues yo espero que Marcelo me cumpla con las actividades. Sin embargo, pues si me cumple con las actividades, yo no tengo problema en la asistencia, de menos. Lo importante son las actividades. Una pregunta, Freddy. Cuenta.